Muy buenos días. Continuando con nuestras clases referidas a la morfología, hoy nos toca desarrollar este tema, procesos de formación de palabras. ¿Listo? Este es un tema perteneciente al tema, lo vuelvo a repetir, de la morfología, de la forma de las palabras, ¿no? Muy bien, veamos cuáles son estos procesos. El primer tipo de procesos que se encuentran para la formación de palabras son los procesos morfológicos. Morfo, recuerden, a la forma de las palabras. Entonces vamos a decir lo siguiente, que hay varias formas por las cuales el repertorio léxico de una lengua puede incrementarse, ¿no? Entonces nosotros, nuestra cantidad de palabras que forman parte de nuestro léxico se pueden aumentar mediante estos procesos, los cuales los debemos de conocer, ¿no? Dentro de los procesos morfológicos vamos a tener a 4. 1 es la flexión, 2 es la derivación, 3 la composición y 4 la parasíntesis, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos estos procesos morfológicos, ¿ya? Muy bien, veamos el primer tipo de proceso morfológico, el cual es la flexión. Flexión nos dice, ¿no? Esto tiene que ver con los morfemas flexivos, ¿ya? Entonces vamos a decir lo siguiente. Mediante un morfema gramatical se expresan los accidentes gramaticales, ¿no? Morfema gramatical. Entonces vamos a analizar esta palabrita, sacerdotisas, ¿no? Este es un morfema léxico o es el lexema, ¿no? Sacerdot. En otras palabras, vendría a ser la raíz, ¿ya? De esta palabra. Y los morfemas flexivos que vienen de este proceso son isa, que indica el género, accidentes gramaticales, recuerden el género, y la s indica el accidente gramatical de número. Entonces, sacerdotis está compuesta por un morfema lexical y dos morfemas flexivos, ¿no? Igual aquí tenemos algunos ejemplos pertenecientes a este proceso. Amiga, ya saben, indica género. Alcaldesa, también género. Tamales, número. Salí, la acción de un verbo. Tenemos número. Tumbaré, un verbo, ¿no? Entonces nosotros ahí vemos la parte de la flexión, ¿no? Este primer proceso morfológico, ¿ya? Continuemos con el segundo. El segundo es la derivación, ¿no? ¿Qué es la derivación? Vamos a decir que al agregar en cualquier posición uno o más morfemas derivativos a una raíz, se genera un nuevo vocablo. Ojo, en cualquier posición. Esto quiere decir que pueden ir antes o pueden ir después. Recuerden lo que hicimos en la clase pasada al hablar de los afijos, ¿ya? Tenemos esta palabra, desigualdades, ¿no? La palabra desigualdad ya existe, ¿no? Vendría a indicar el número, ¿no? Desigualdades. Entonces vamos a encontrar primeramente el morfema lexical o la raíz, igual, ¿ya? Vamos a encontrar a los morfemas derivativos, des, que va antes, dat, que va después, ¿no? Desigualdad, ¿no? Y le aumentamos un morfema flexivo, recuerden, de la flexión de antes que nos indicaba los accidentes, ¿no? En este caso esto vendría a ser el número, ¿no? Desigualdades, ¿no? Veamos algunos ejemplos, acá puse solamente ejemplos con sufijos, ¿no? Ejemplo de atrás, una palabra derivada de atrás, atrasito, un diminutivo. De salsa, por ejemplo, un adjetivo, salsero, ¿no? De correr, un verbo, por ejemplo, podemos derivar corretear, ¿no? De matar, matador. De hábil, hábilmente. De golpe, golpear, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que está en negro vienen a ser las raíces, ¿no? Las raíces son los morfemas léxicos, ¿no? Como en aquí tenemos las palabras que dan origen a estas, ¿ya? Seguimos. Vamos a tener el otro proceso que es la composición. En la composición es cuando se asocian dos o más morfemas lexicales para construir una nueva palabra. Ejemplo,
7 y latas forman 7 latas, ¿no? Ambos son morfemas lexicales, ¿no? Ejemplo, agrio, agri, que viene de agrio, más dulce, formaría la palabra agridulce. Aquí cabis, que viene de cabeza, más bajo, cabizbajo, ¿no? Aquí cubrir más cama, cubre cama. De tapar más rabos, taparrabos, ¿no? De di más lo, dilo, ¿no? Tela más araña, telaraña. Son palabras compuestas por dos morfemas lexicales, ¿ya? Dos morfemas lexicales. Se unen y forman una nueva palabra. ¿Listo? Ahora, la última forma del proceso morfológico es la parasíntesis, ¿no? Y esto es un proceso mixto en que ocurren conjuntamente la composición y la derivación, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que va a combinar los morfemas, ¿no? Ejemplo, acá tenemos una palabrita, 7 mesino. Morfema lexical 7, otro morfema lexical mes, morfema derivativo in y morfema flexivo que va a indicar el accidente gramatical de género o, ¿no? En total 7 mesino, ¿no? Aquí vamos a tener algunos ejemplos, ¿no? Por diosero, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo lo que está en amarillo son los morfemas lexicales. Atontamiento, enjuiciable, ropa vejero, desalmado. ¿Listo, chicos? Ahora, todos estos procesos que hemos visto hasta aquí forman parte de la gramática tradicional. Dentro de la gramática moderna, los procesos han evolucionado, ¿no? Han evolucionado y solamente existe derivación y composición, ¿ya? No olvidarse de eso. Y eso mayormente lo ven en el curso de razonamiento verbal. Pero aquí en el curso del lenguaje vamos a ver esto que es la gramática tradicional. Continuemos. Ahora vamos a analizar los otros procesos mediante los cuales se forman las palabras. Así que vamos a tener las siguientes formas: siglación, acronimia, acortamiento y la famosa onomatopeya o los sonidos que se producen ya sean naturales o artificiales. ¿Listo? Vamos a ver uno por uno de qué tratan estos procesos. Primer proceso, la siglación, ¿ya? Vamos a decir que la siglación es un proceso de reducción de frases. ¿Qué quiere decir reducción? Que se vuelven más breves, ¿no? Más puntuales, ¿ya? ¿Cómo se sigla? Se seleccionan las letras iniciales de cada palabra para construir un término más corto, ¿no? Ojo, aquí tenemos un ejemplito. Las iniciales de cada palabra, ¿ya? Ahora, esta siglación es frecuente con nombres propios de organismos oficiales, empresas, instituciones, etc. ¿Ya? Veamos aquí algunos ejemplos. ONG, siempre hemos escuchado hablar de esta sigla, ¿no? La cual significa organización no gubernamental. También hemos escuchado hablar PNP, ¿no? Policía Nacional del Perú. Ojo las iniciales, fíjense. OEA, Organización de los Estados Americanos. Por lo general, en las siglas no consideran los enlaces, ¿ya? No consideran los enlaces. ¿Listo? Veamos el siguiente proceso, que es la acronimia, ¿no? Los acrónimos, ¿ya? Aquí es parecido al anterior, ¿no? Se escogen letras o sílabas, ¿ya? ¿No? De cualquier fragmento, iniciales o finales de cada palabra para obtener una más breve, ¿no? Vamos a obtener eso. Aquí, por ejemplo, tenemos un acrónimo UNICEF. UNICEF significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ¿no? Entonces, un acrónimo. OVNI, objeto volador no identificado. Y si se dan cuenta, esta palabra ya forma parte, ¿no? de nuestra lengua, pero no se escribe con mayúsculas, ¿no? SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Pues ahí tenemos los acrónimos, ¿ya? Es parecido al anterior caso, solamente que aquí también admite sílabas, ya no iniciales.
El proceso que sigue es el acortamiento, ¿no? Entonces, aquí el acortamiento significa la eliminación o supresión de una parte de la palabra, ¿ya? Se suprime una parte de una palabra y la finalidad es para que esta palabra se vuelva más corta, ¿ya? Es muy frecuente, sobre todo en el uso de la lengua coloquial, ¿ya? Veamos, hay tres formas de acortamiento. Estas formas son apócope, síncopa y aféresis. Apócope es cuando se suprime la parte final de una palabra, ¿no? Como por ejemplo, la palabra bueno, se suprime la O y solamente nos queda bueno. Podemos decir que tengas un día bueno o podemos decir que tengas un buen día, en la forma apocopada, ¿no? Para la síncopa, vamos a decir que se suprime la parte media de la palabra. Por ejemplo, natividad, suprimimos la ti y nos queda Navidad, ¿no? Diríamos, ¿no? En diciembre se celebra la natividad del niño Jesús, pero no queremos decir natividad, decimos en diciembre se celebra la Navidad. Navidad ya sabemos que es el nacimiento de Jesús, ¿no? Y la última forma es el aféresis, cuando se suprime la parte inicial de una palabra. Por ejemplo, autobús. Suprimimos auto y queda solamente bus. Entonces diríamos, viajaremos en autobús mañana, ¿no? O simplemente decimos, viajemos en bus mañana, ¿no? Ese es el acortamiento, ¿no? Tres formas, no se olviden, apócope, síncopa y aféresis. Continuamos. Y para terminar vamos a ver el último proceso que es la onomatopeya, ¿no? Es cuando creamos palabras a partir de la imitación de los sonidos naturales o artificiales, ¿no? Ronroneo, ¿no? Del rum, que es el gato, mugido, aullido, balido, tic-tac del reloj, chirriar, gruñe, chasquido, bloquear, surear, pulular, ladrar, brama, ¿no? Traqueteo, wow, del perro, ¿no? Muchas palabras, ¿ya? Las onomatopeyas son muy fáciles de aprender, debemos de tener en cuenta y prestar atención a los sonidos naturales o artificiales de la naturaleza, ¿no? O de todos los elementos que están alrededor nuestro. Muy bien, dicho esto, terminamos con nuestra pequeña clase del día de